Hola, buen día a todos y a cada uno de ustedes. Estoy aquí nuevamente para presentarte un nuevo material y que en esta ocasión lleva por título Perspectiva de género, cuidado con ella. Lo empaticé puesto que es de llamar la atención. Resulta que cuando finalicé mis estudios de psicología en la universidad, pues tuve que llevar justamente lo que todos los que pasamos por la titulación, pues la toma de protesta. Y nunca se me olvidará cuando se me pidió que fuese objetivo, ¿sí? Y trabajase con ética. Y bajo esa línea siempre busqué y he buscado pues la actualización, la lectura, la capacitación extraordinaria, y creo que es una parte importante y sumamente incluso básica para un profesional en la salud mental en este caso. Y cuando me tocaba justamente estudiar, leer lo que era la perspectiva de género, siempre me llamó la atención, puesto que yo no veía mucha profundidad, cosa que me acostumbré justamente en la carrera y en los diferentes cursos que tomé, pues justamente la profundidad de las diferentes corrientes para pues, poderlas entender, ¿no? E inclusive entender sus alcances, ¿no? Hay literatura que habla de los alcances, por ejemplo, de las diferentes corrientes, y eso es muy bueno, ¿no? No obstante, la perspectiva de género me llamaba la atención, puesto que no veía profundidad y veía más otro tipo de participaciones, de propuestas argumentativas dentro de la propia corriente, que pues eran otro tipo de ramas del conocimiento. No obstante, me llamaba mucho la atención, otra vez enfatizo, la falta de profundidad. Y decidí entonces, de todos modos, dije, bueno, voy a estar abierto al tema. No obstante, siempre nacían inquietudes en mí y decía, bueno, es que parece que esto está chocando con estas ideas psicológicas mismas, ¿no? Y bueno, pues ahí había dejado el tema. No obstante, me di cuenta que no soy el único que lo ve así, hay otras personas, y también vemos cómo en realidad está pues entrando muy duro lo que es la perspectiva de género a nivel mundial. En Europa tiene mucho peso, sobre todo en España realmente se impuso, en México se está poniendo de una manera muy fuerte también, de hecho inclusive a nivel de bandera, de ponerla a nivel federal, y eso llama mucho la atención. Jamás he visto que se tome, por ejemplo, así al psicoanálisis, a la gestal, al análisis transaccional, a la cognitivo-conductual, a las diferentes corrientes que hay, nada. No obstante, la perspectiva de género llegó de una manera muy contundente, muy tajante, y eso también es de llamar la atención, puesto que una corriente siempre va madurando, no siempre se va probando, se va madurando y se coloca. Las corrientes que hay en psicología, pues ellas fueron picando piedra, fueron trabajando, fueron haciendo lo suyo hasta que se ganaron su lugar. No obstante, la perspectiva de género parece que le dieron el palancazo más que toda la participación, que todo lo que haya generado como teoría, ¿no? Parece que viene desde otra línea, pero bueno, es lo que quiero justamente que vayamos viendo en este pequeño video, y pretendo que no sea largo. Es un tema a pasto y no deseo llevarme tanto tiempo para que no se te haga pesado. En la página oficial del Gobierno de México, que es una página bastante completa en diferentes temas, si vives en México, puedes tomar esta página, está muy buena, ¿eh? No obstante, cuando hablamos ya de lo que es la perspectiva de género, bueno, es muy interesante lo que menciona, puesto que realmente el gobierno la toma como aplicación, y muy interesante por ese lado. Bueno, menciona justamente que pues la idea está que haya igualdad de sexos, que haya igualdad entre hombres y mujeres, y me parece algo muy bueno. Creo que todas las mujeres tienen derecho a alcanzar grandes puestos, ¿no? Y creo que es buena esa idea. No obstante, cuando se entra ya a lo que es la perspectiva de género un poquito más profundo, genera una pregunta que finalmente también el portal contesta, y que dice así: ¿para qué sirve la perspectiva de género? Y se responde de este modo: mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada,
wow, eso me llama mucho la atención, puesto que entonces la parte biológica ya no está teniendo peso, y cuando está justamente la parte biológica está totalmente vinculada con la parte psicológica, ¿no? Llama mucho la atención que ya no se toma en cuenta entonces la idea de sexo. Por ejemplo, yo mencionaba sexo, hombre y mujer, pero ahora ya es género, que ya implica también un nuevo vocabulario que están proponiendo justamente desde la perspectiva de género, ya no decir sexo masculino o femenino, sino género. Y bueno, se está empezando a una descomposición del lenguaje, que además en muchos idiomas, en términos de género, no lo van a poder solucionar. Va a ver cómo se va a meter en un problema lingüístico muy fuerte. Pero bueno, eso me llamó mucho la atención. Ahora pues, en otra página en Wikipedia, sí hablamos del postgénero, y llama mucho la atención puesto que justamente menciona que es un movimiento social, cultural y político. Wow, ya desde buena entrada, ¿no? En el cual, bueno, ya esto es producto de la erosión que hay de la cultura, de la psicología y de lo social. Eso sí, hasta pega, puesto que justamente estamos teniendo ahí una situación muy importante los psicólogos, en donde me pongo a pensar hasta qué punto estamos aceptando cosas o enseñando cosas sin un pensamiento crítico, como mencionaba en un video. Y es sumamente importante que no nada más tomemos las cosas, sino que las analicemos y las podamos justamente mostrar. Pero eso es un compromiso que todos los psicólogos hicimos. Tenemos un compromiso con la objetividad, ¿no? No con la moda inclusive. Bien, en esta siguiente página hablamos de la ideología de género, orígenes, ideología y críticas. Lo que es la perspectiva de género no tiene realmente mucho tiempo, es finales del siglo XX, principios del XXI, y me llamó mucho la atención esto, que dice que esta corriente se deriva del marxismo cultural y propone anteponer lo social a lo biológico. Vea qué interesante. Ya estamos empezando a ver también cuáles son sus orígenes, y que tiene mucho peso en la política, mucho. Eso también tiene que ver desde mucho antes, ¿no? Desde los temas tocante a el peso que está teniendo la cultura, la sociedad, y que está influyendo, ¿sí? No obstante, aún así, pues eso se tiene que tener un análisis. Bien, aquí, bueno, nada más es un pequeño documento que habla del peso que está teniendo la perspectiva de género, que tiene mucho apoyo, suelta mucho fondo económico lo que son los Estados Unidos, y es un movimiento que está pegando a nivel político en Europa, en Estados Unidos, y naturalmente pues llega también a México. Sí, se está enseñando también en México, y de una manera muy puntual, muy fuerte inclusive. Bien, tocante a eso, hay una página también que habla de la crítica a la perspectiva de género. Hago la mención, hay un documento que bueno, yo les pongo siempre mis fuentes, yo les invito a que las puedan ver, y también les voy a poner en mi canal, tengo un canal de Telegram, ahí está un documento completo muy bueno que habla de la crítica a la perspectiva de género, muy bueno. Les recomiendo que puedan buscarme Telegram, les dejo el dato como mencionaba, y lo puedan descargar, ahí mismo está, o bien vayan a esta página. Total, yo doy mis fuentes. Y si algo que menciona esta página es el siguiente punto: la idea gender se propaga a caballo de una extraordinaria confusión sobre su significado, ¿sí? Algunos la entienden, esto es muy interesante, algunos la entienden como una inocua sustitución del concepto gramatical de sexo masculino y femenino. Es un error visible en la presentación de datos estadísticos. Además, bastantes más lo conciben como la relación de equidad entre hombres y mujeres, y en este sentido es percibida como un feminismo. Bastante interesante. Más adelante voy a definir esto de lo que es la equidad. Sí, así que muy interesante artículo, recomiendo que lo lean. Ahora pues ya vemos, voy a entrar a una página, son 2 páginas que voy a entrar, de hecho 3, en donde ya empiezan a darle el empuje, ya los medios informativos empiezan a dar empuje, y pues obviamente el escrito está preparado, utilizan inclusive lo que es ¿se acuerdan que hablábamos del sesgo académico? Lo empiezan a meter también,
Sí, y bueno, la idea está que la gente empiece a tomar ya esta idea. Y bueno, aquí hay un título muy bueno, a mí me llamó la atención, la perspectiva de género al diván. Los pacientes ahora cuestionan a sus terapeutas. Cuando lo leí la primera vez pensé, qué interesante, se va a analizar desde un ángulo psicoanalítico a la perspectiva de género. Pero no, cuando leí todo el artículo, wow, me llevé una sorpresa impresionante de todo lo que dice. Y bueno, siendo eso, pues realmente es así. Ahora, mis queridos amigos, y es preocupante, los pacientes ya van a poder cuestionar a los terapeutas. Ahora resulta, ¿no?, que ya van a tener peso en ese sentido cuando se supone que son los que tienen que llegar a ser analizados, ¿no? Vea qué interesante aquí. Esto voy a marcarlo. Dice, el rol de la mujer y del hombre como personas regidas por su género, ya de ahí ya el artículo ya está manipulado, o más bien ya está permitiendo la aplicación de la perspectiva de género al decir allí género cuando tendrá que decir sexo. Está puesto en discusión y en la actualidad es un tema que ocupa gran parte de la agenda social y mediática. De hecho, ellos lo empezaron. Dentro del psicoanálisis no pasa desapercibido, eso es bueno. La perspectiva de género es hoy un requerimiento instalado que los pacientes les demandan a sus analistas, y en los consultorios no son pocos los cuestionamientos en el país con más psicólogos per cápita del mundo, hablamos de España. ¿Sí? El punto está que llama la atención esto, y más adelante lo van a encontrar si leen el artículo. Hay algunos elementos de ciertos pacientes que dan su opinión, que bien se pueden interpretar, ¿sí?, como resistencias justamente a la terapia. Es como una terapia al menú. Mis queridos amigos, no existen las terapias al menú. Voy a decir lo que dijo una vez, lo que decían los alumnos de Freud. Decían, tocante al tema de Dios y las religiones, decían, nosotros no cuestionamos la creencia en Dios. Lo que nosotros cuestionamos es si es veraz la creencia en Dios, la creencia. Sí, entonces esa es la idea. Entonces, cuando llega una persona y dice, quiero que me des terapia, pero no me vas a cuestionar, tenemos un problema ahí muy fuerte. Sí, en México, por ejemplo, ya está por ley, si en terapia, en tu intervención psicológica o terapéutica das un indicio tocante a la preferencia sexual de tu paciente, el paciente te puede demandar y te puedes meter en un montón de broncas, ¿sí? Cuando se supone que parte del análisis tiene que ser todos esos componentes. Mis queridos amigos, cuando vayan al psicólogo tienen que pensar, o al psiquiatra tienen que pensar que tienen que poner todas las cartas sobre la mesa y se tiene que analizar todos esos componentes. Eso es algo esencial en la psicología, no importa qué corriente sigas. Y así te vas a encontrar varios elementos. Esta página es para analizarles, era para todo un video, nada más esta página, pero bueno, no hay tiempo. Por otro lado, otra página, que es una página costarricense que se llama Primera Hora, habla justamente, es un tema, cuando lo vi dije, suena interesante, mitos sobre la perspectiva de género. Y otra vez me llevé sorpresas impresionantes tocante a eso, ¿no? Por ejemplo, menciona que habla de los mitos y las respuestas. Aquí participan pues licenciados, psicólogos sociales y otros profesionales también. Y vemos, por ejemplo, aquí un punto. Mito. La perspectiva de género es parte de una agenda de la comunidad gay y grupos feministas. Y te da una respuesta. La perspectiva de género es un instrumento, cosa que es maravilloso. O sea, pues sí, es un instrumento, no un fin en sí mismo. Es un instrumento para alcanzar la equidad, y la equidad debe ser un propósito en cada ser humano que respete a otros seres humanos. Aquí ya empieza la trampa, puesto que cuando te dice es un instrumento para alcanzar la equidad, ¿qué es la equidad? Tomemos en cuenta que equidad no es lo mismo que igualdad, son diferentes cosas. ¿Sí? Igualdad es de que X dama tenga el mismo puesto de gerente que cualquier hombre, eso es igualdad, pero equidad es otro boleto. Veamos qué es esto de la equidad. Una definición: la equidad
Ok. La equidad, ok. La equidad por su parte se define como la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Eso es la equidad. También consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, ¿ok? No obstante, vea qué interesante es lo que sigue. En el punto 10. Traducido a la perspectiva de género, la igualdad no experimenta cambio, dado que significa que los hombres y mujeres deben poseer los mismos derechos efectivos, por supuesto, mientras que la equidad, ¿sí?, implica no solo una igualdad de trato, sino la existencia de medidas que discriminen en favor de la mujer, porque se considera que está desfavorecida. Ahí ya tenemos el problema, o sea que la mujer ya lleva ahí una cierta ventaja, ¿no? Entonces ahí hablamos entonces que la equidad, ¿sí?, como dice aquí, implica no solo una igualdad de trato, dice, mientras que la equidad es sino la existencia de medidas que discriminen en favor de la mujer, porque se considera que está desfavorecida. Aquí ya nos mete en situaciones bien complejas, ¿no? Hablamos de feminismo, ¿no? Y hemos llegado a lenguajes de femicidas y ese tipo de argumentos que realmente descomponen, además que el lenguaje no tienen mucho peso en ese sentido. Bien, ahora pues pensando en esta misma idea, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, aquí en México, sí he visto que, por ejemplo, luego se atiende desde la perspectiva de género. No obstante, se le señala mucho a los hombres, por ejemplo, en donde se le ve como el malo, cuando en realidad cualquier persona que ha estudiado psicología, sabemos que también esa violencia que genera el hombre es producto también del sufrimiento, así que no lo puedes tú sacar de la ecuación. Por otro lado también, hay una frase que manejamos como psicólogos clínicos: patología sigue a patología, ¿sí? Aquí los dos son responsables de la situación. Entiendo la idea del abuso, yo que no estoy en contra de esa posición, ¿ok? No obstante, la mujer que vive violencia tiene un grado también de responsabilidad, y en ese sentido se tiene que manejar. Hoy se utiliza mucho de modo la palabra empoderamiento, ¿no? Otro concepto, ¿no? En otras corrientes podría ser como la transaccional, como justamente recuperar la palanca de poder, que viene también una corriente que es del propio psicoanálisis. Entonces el punto está que el paciente, hombre o mujer, tiene que aprender a ser responsable de su propia vida. En ese sentido, la perspectiva de género no está aportando en realidad nada, puesto que todas las corrientes ya lo manejaban o ya lo manejan. El problema está que aquí darle favor a la mujer, en ese sentido, como dice aquí el texto, es muy complicado. Recuerdo que también así directamente se maneja que la perspectiva de género está en contra del patriarcado, así, totalmente en contra del patriarcado. Y aquí diría, bueno, es que la culpa no es el patriarcado, sino cómo se maneja el patriarcado, sí. Y creo que el feminismo o ahora el matriarcado tampoco lo va a solucionar. Sí, creo que va a generar situaciones muy complicadas. Vemos también dentro del mismo artículo de Primera Hora, hecha por una periodista de Puerto Rico, vea qué interesante, dentro de los propios mitos, bueno, lo marqué para no entretenerme allí. Padres y madres deben aceptar a sus niños como son, pero por supuesto que sí, tenemos que aceptar a los hijos como son, tal y como son. No obstante, vea usted, si llega el momento que el niño da la impresión que se siente más identificado con otro sexo, es una buena oportunidad para que el padre y la madre se eduquen. Sí, pero no como está proponiendo la perspectiva de género. Desarrollo de la personalidad y psicopatología de Cameron. Excelente libro. Sí, excelente libro. Bueno, ya estoy poniendo al revés. Sí, excelente libro.
nadie que ha estudiado, acá hay otros, nadie que ha estudiado el tema de que los chicos tomen la identidad del sexo opuesto, ¿sí? Sabemos pues, ¿sí? Y más los que hemos estudiado psicoanálisis, como está bien corriente, se sabe que pues es parte necesaria de la identificación para que finalmente el niño se vaya desarrollando y después se identifique bien con su sexo, no con su género, con su sexo. Vienen los libros de psicoanálisis, eso nadie lo podrá negar. Sí, libros tan, por ejemplo, aquí hay otro, muy bueno de psicoanálisis profundo el libro. Justamente se habla que efectivamente los chicos pueden tener una preferencia, no obstante, en la medida que van haciendo el desarrollo, ¿sí? El psicosexual, se van identificando. Algo que le vamos a decir el psicogénero es psicosexual, justamente. Vean cómo el lenguaje se empieza a complicar, ¿sí? Entonces, aquí ya hay una manipulación y eso me duele, puesto que son profesionales los que están haciendo este tipo de cosas. Los valores y prejuicios se enseñan y se aprende del niño. Claro, eso lo sabemos, pero ¿a qué le estamos llamando prejuicio? ¿Sí? ¿A qué le estamos llamando prejuicio? De acuerdo al psicólogo Carlos Sosa, los niños están libres de prejuicios y es en su proceso de socialización que te analizan un código de valores y unos prejuicios. Eso nadie lo discute, ¿sí? Los prejuicios y los valores son enseñados, son aprendidos. Se observan los niños en la escuela cómo se relacionan todos los días, se ven, saben sus nombres, no les importa la raza o si son sexos diferentes. Los niños son sanos en esa percepción para establecer relaciones interpersonales. Acedero. Sí, pero no saquemos de contexto lo que está aquí significando. Sí, en realidad estos argumentos no son válidos y no alcanzan para justamente justificar la perspectiva de género. Esto es una manipulación, así lo digo abiertamente, es una manipulación. Y así hay un montón de puntos. Esta página, con todos los puntos que tiene, es para hacer un video bien completo. Otro también. Luego se menciona en otra página ese Tudoku, en donde habla también de lo que es quién utilizó el concepto de la categoría de género, y fue Robert Stoller, sí, en 1968. Que ya que estudió los trastornos de la identidad sexual, el problema está que lo hizo en 1968. Este libro de sexualidad humana, ¿sí?, salió 10 años después y ya se maneja de manera más contundente, más profesional, que justamente son esos términos. Es un libro de medicina y también como psicólogo lo estudiamos. Ok, entonces llama la atención. Y bueno, en una página ya que se llama Alerta Digital, habla justamente de la ideología del gender, una antropología de estructura de la identidad, ¿sí? Y aquí da sus comentarios, su página, sus puntos de vista, ¿sí? Bastante interesante. Vea aquí qué dice. ¿Quién dijo? Simón. Vea usted, no se nace mujer, se llega a serlo. Muy manipulador el concepto, ¿sí? Es sí, pero no. Es importante también manejar las cosas de manera dialéctica. O sea, sí entiendo, sí entendemos la idea, sí, no obstante, pues es una distorsión, ¿no?, tocante y que aprovecha la perspectiva de género. Hay una página muy interesante que de psicología, en donde se mete en el punto, lo hace de manera discreta, en realidad, ¿sí? Y ya al final hace una observación interesante en el lado de en qué campo se puede aplicar, ¿sí? Atiende de manera importante a las relaciones de poder y las condiciones de desigualdad. Pues está bien, no obstante, ya otras corrientes ya lo habían hecho, o sea, ya lo hacen, ¿sí? El problema está que la perspectiva de género parece que está más involucrada con lo político, y eso es un grave problema, ¿sí? Luego, aquí algo interesante, preocupante, de llamar la atención, como gustes llamarle, es una publicación que la puedes encontrar en internet, la puedes descargar inclusive, que se llama así, que bueno, lo produce el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, ¿sí? Y habla de qué es y para qué es la perspectiva de género. Libro de texto para la asignatura perspectiva de género en educación superior, ¿sí? Entonces todavía no hay una buena estructura
científica, y ya se están distribuyendo, ya está habiendo una formación a nivel de universidad. Es preocupante. Yo invitaría a que hagamos un estudio más profundo de eso. Aquí también yo aprovecho, amigos, y creo que lo voy a decir de este modo. Yo sé muy bien que muchos colegas cuestionan esta corriente, este movimiento. Sé que también a veces no decimos nada, puesto que queremos alcanzar niveles más elevados académicamente. Hablamos de maestrías, doctorados, y es entendible. No obstante, tenemos derecho a expresar nuestras ideas. A lo largo de los años se ha aprendido que en realidad, si bien mientras más se sabe, tienes una visión muchísimo más amplia, eso es totalmente cierto. Se puede aprender de cualquier nivel, ¿sí? Y bueno, creo que tenemos una responsabilidad. No tengan miedo, colegas, hay que hablar, no tengan miedo por lo que pueda pasar. Hicimos un compromiso tocante a nuestra propia carrera, y nuestra carrera está siendo cuestionada de una manera muy feo. Nos vamos a volver, si así va esto, nos vamos a volver nada más consejeros, ¿sí? ¿Y dónde está la parte científica? Tenemos un compromiso, colegas, y tenemos que entrarle duro al tema y a diferentes temas también. Nosotros somos responsables de la salud mental y tenemos que hacerlo de manera objetiva, crítica y científica también. Y hablando también pensando en lo científico, también voy a este lado, ¿no? Es importante también pensar que inclusive, aunque no suene científico, lo voy a decir, tienen derecho tanto cristianos como judíos, tenemos el derecho a hablar, ¿sí? Y que de alguna manera también, si lo vemos desde un ángulo espiritual, ojo, no religioso, espiritual, profundo, ¿sí? La perspectiva de género está totalmente desviada, ¿sí? Así que más vale, ¿sí? Poner el tema sobre la mesa. Y bueno, hay mucho material tocante a eso. Este es un pequeño realmente video, ¿sí? Es un pequeño video, y como mencionaba, hay mucha información en algunas páginas que son dignas de que se les haga una sola página, un análisis, y saldría fácilmente un video de 30 minutos, fácilmente. No obstante, aquí lo que me interesa, como en otros videos he dicho y voy finalizando, es justamente que no me creas a mí, pero tampoco le creas a aquellos que están promoviendo la perspectiva de género. Ponte a estudiar. Si eres psicólogo, tenemos que estudiar. Si eres alguien que tiene tu familia, ¿sí? También tienes que estudiar. Tenemos una responsabilidad todos, ¿sí? Y yo invito a que analicemos esta información. Y también lo hago pensando en que también la carrera de psicología, no deseo que acabe como una consejería nada más y al menú, ¿sí? Somos científicos, somos profesionales, y si queremos que nos respeten, nosotros nos tenemos que respetar. Así que bueno, pues este sería todo el video de mi parte. Espero que sea de utilidad. Basta tener que buscar la verdad. No me creas, pero tampoco le creas a los demás. Así que investiga, y pues no me resta más que decirte que te cuides mucho y que te la pases muy bien. You got the upper hand, I've been down on my luck. Yeah, I've had better days, but I've had steep falls. There's a reason why people love an underdog. Battles aren't won, they just show who you are. And in the end, you know I'ma get mine. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon enough you're gonna watch me fly, saying there goes a king, have the sword to his neck. Just the story of a comeback king. He's a comeback king who keeps rising up, who keeps rising
keeps rising up? Who keeps rising up? From any hole you dig, any hole you dig. They call me triumph.